Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. El concepto de víctima aparece hoy presente en muchos de los ámbitos de nuestra sociedad donde hay discusiones alrededor de los daños causados. Hay víctimas de abuso sexual, hay víctimas de robos, hay víctimas de la guerra. En Colombia, nada más, casi el 20% de la población de este país, un número devastador de 8 millones de personas, está registrado como víctima del conflicto armado. Hoy parecen tantas las víctimas que es fácil olvidarse de que existen. Y entonces hay una lucha constante para recordarnos de que hay víctimas, de que todos estamos en deuda con ellas, especialmente el Estado. Entonces hay artistas famosos como Doris Salcedo, por ejemplo, que hacen intervenciones públicas en la Plaza de Bolívar de Bogotá, como la de hoy, para recordarnos de que las víctimas existen, de que no paran de producirse. Y esto es paradójico si tenemos en cuenta que el concepto mismo de víctima es relativamente reciente. Por ejemplo, la guerra más grande de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, no dejó víctimas. Y no dejó víctimas no porque no hubiera personas que fueran victimizadas, como sí lo fueron desde los civiles de países como Inglaterra y Alemania, sobre los que llovieron bombas en las ciudades, hasta los judíos que padecieron el genocidio nazi. Pero no hubo víctimas porque después de la Segunda Guerra Mundial, estas personas nunca fueron reconocidas como tales, no fueron sujetos de reparación o de reconocimiento. Hoy, en cambio, en Colombia, hasta miembros de la fuerza pública pueden ser reconocidos, dependiendo de las circunstancias, como víctimas del conflicto. En Colombia, estas víctimas del conflicto están reconocidas y adquieren derechos por una ley aprobada en el año 2011, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esa ley se estableció con un periodo inicial de 10 años para su funcionamiento, 10 años que se vencen en el 2021. Y hoy es claro que tomará mucho más de 10 años cumplir las promesas que hace la Ley de Víctimas, y desde ya se abre la discusión sobre cómo extenderla. Lo curioso es que eso sucederá durante un gobierno que ha tenido reparos en reconocer la existencia misma del conflicto armado. Entonces, ¿qué va a pasar con las víctimas que ya reconocimos, pero que no hemos logrado resarcir? Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche volvemos sobre el tema de las víctimas, sobre el que a veces es poco rentable volver en términos de rating, pero creo que es una obligación, es necesario, y me acompañan esta noche Carolina Olmos. Se ha reconocido como víctima, es coordinadora de la Mesa de Víctimas de Yopal, de la capital del departamento de Casanare, es delegada a la Mesa Nacional de Víctimas y está como en esa calidad en la mesa de seguimiento a la Ley de Víctimas que hacen las mismas víctimas del conflicto. Carolina, muchas gracias por estar aquí esta noche. A ustedes, muchas gracias por la invitación en este espacio. Y esa mesa es la que fiscaliza el trabajo que hace Vladimir Martín, que es el director encargado de la Unidad de Víctimas, que es una entidad gubernamental que se creó, de hecho, a propósito de la ley 1448, que es la Ley de Víctimas. Vladimir, gracias por estar acá. Gracias, Daniel, por la invitación. Especial saludo a Carolina y al doctor Rivera. Muchas gracias. Invitación que debo reconocerle que suscitaron ustedes, quienes llamaron nuestra atención acerca de que estamos en el 8º aniversario de esa ley y que quieren salir a hablar de cómo vamos. Así es, Daniel. Se cumplen hoy precisamente 8 años en la implementación de la Ley 1448 de 2011. 8 años en un transcurrir de logros, de resultados y también de retos, de lo que queda a la vigencia de la ley y, por supuesto, cómo podemos ser más efectivos en el restablecimiento de derechos de las víctimas. Y hay un puñado de personas a las cuales este país les tiene que reconocer un papel muy importante en adelantar esta ley en el Congreso de la República. Una de esas es sin duda Guillermo Rivera, que en ese momento era representante a la Cámara por el departamento del Putumayo del Partido Liberal, y quien trabajó de la mano del entonces ministro del Interior, Cristo era senador. Claro, fue el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, cuando se aprobó esta ley en el año 2011. Guillermo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Daniel. Un saludo a Carolina, a Vladimir. Es importante que los televidentes recuerden que no fue solamente un esfuerzo para lograr la Ley de Víctimas, fueron dos. Entre los años 2008 y 2009 lo intentamos, el gobierno del expresidente Uribe
le ordenó a sus mayorías en el Congreso en ese entonces archivar la ley de víctimas y finalmente ya fue el gobierno del presidente Santos el que permitió darle impulso a ese texto que nosotros habíamos promovido desde el año 2008. Y hablemos un poquito de esa arqueología, un poco de 8 años de esta ley. Guillermo, ¿por qué era necesario una ley de víctimas? ¿Por qué las víctimas no estaban ya reconocidas dentro de las obligaciones que tiene el Estado con todos sus ciudadanos? Pues en primer lugar, Daniel, porque no existía reconocimiento al conflicto armado. Recuerde usted que el hoy senador José Obdulio Gaviria ni siquiera admitía la palabra desplazados. Él decía que ellos eran migrantes internos. Y esto en relación a que, según ellos, no existía conflicto armado. Luego, lo primero que dijimos en el proyecto de ley que presentamos en el año 2008 es que había que reconocer el conflicto armado, que las víctimas eran del conflicto armado y que las víctimas merecían un reconocimiento y una compensación al daño sufrido, con independencia de que sus hechos hubiesen sido judicializados, con independencia de que sus hechos o que los perpetradores de esos hechos hubiesen sido identificados. Porque lo que venía ocurriendo es que muchas víctimas en Colombia no eran reconocidas porque no habían sido judicializados sus victimarios o porque no habían sido identificados. Y fíjese usted, bastó que se expidiera la ley y 8 años más tarde tenemos 8 millones de víctimas registradas. Calcule usted la dimensión de las consecuencias de la guerra en Colombia. Carolina, usted un poco recuerda esas discusiones tempranas, cómo fue el inicio de este proceso de reconocimiento de que en Colombia había víctimas de un conflicto armado. De hecho, la 1448 nos permite a la población civil de que se reconozca que hay un Estado, existe violencia, como en el caso de Colombia. Además de eso, se abrió esa oportunidad dentro de la misma ley 1448 a reconocer a las víctimas del conflicto armado del país el derecho que tenemos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Y también que en su momento cuando se creó, esta ley se creó para más o menos o aproximadamente más de 1 millón de víctimas, Sí. pero como lo acaba de decir el exministro Rivera, llevábamos más de 8 millones de víctimas. Entonces, Martín, ¿cómo ha sido? Usted está desde el principio, ¿no? Usted es funcionario de la unidad de víctimas y se ha pateado todo ese proceso. ¿Cómo ha sido ese crecimiento de la entidad, esa implementación? Bien, Daniel. La ley 1448 y precisamente con la creación de una institucionalidad que hay que reconocer, la ley introdujo la creación de la unidad para las víctimas, de la unidad de restitución de tierras, de una institucionalidad y un sistema dedicado a la atención y reparación integral de las víctimas. Y es una institucionalidad que heredó también un marco normativo existente previo a la ley 1448. Existía la ley 387 del 97, la ley 418 del 97, el decreto ley 1290 de 2008 que establecían medidas de asistencia y atención a víctimas, principalmente de desplazamiento forzado. Al crearse la ley 1448 ya traíamos un universo de víctimas cercano tal vez a los 3 millones de víctimas y con la implementación de la ley 1448 hoy el universo, bien lo indicaba el doctor Rivera, está cercano a los 8.8 millones de víctimas y ha sido un universo en el cual hemos superado obstáculos para su reconocimiento. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional en el seguimiento que a las víctimas de desplazamiento forzado realiza la Corte. Y ello lo que ha generado es, ante una política, en mi opinión, novedosa, en que incorporó un modelo de reparación, tal vez sin precedentes, doctor Rivera, seguro usted nos puede ilustrar mayor, y es un reconocimiento también a ese aporte en esta política que no tiene comparación en el mundo, Daniel. Es un modelo que incorpora diferentes medidas de asistencia y de reparación, y entre la gama de las medidas de reparación, medidas de indemnización, restitución, garantías de no repetición, medidas de satisfacción, lo que lo hace un modelo, por supuesto, complejo, que en su implementación nos ha llevado a tener retos que hemos logrado aprender, superar y que nos impone además nuevos retos de cara a su vigencia. Hablemos un poquito de este universo y es que las cifras son apabullantes y estas son cifras que parecen solo cifras, pero detrás de estos números hay personas, hay además promesas que ha hecho el Estado, hay un registro único de víctimas y ese registro único de víctimas nos dice más o menos que el 19% de la población de este país
país está ahí registrada. El 19% con los nuevos datos del DANE, que hace que seamos menos colombianos, 8.8 millones de personas, casi una de cada 10 colombianos, entre ellos más o menos la mitad son hombres y mujeres, digamos que están bastante parejos. La gran mayoría, el 89% son víctimas de desplazamiento forzado. Recuerden, aquí en estas cifras de los porcentajes, una persona puede estar clasificada en varias de estas categorías. El 12% son víctimas de homicidio, el 5% víctimas de amenaza, el 2% víctimas de desaparición forzada. O sea, el reto que hay al abrir este reconocimiento es enorme y es un reto que a veces uno se pregunta si es una promesa demasiado grande que hizo el Estado colombiano. Guillermo. Bueno, es una obligación del Estado. Yo creo que no se trata de una promesa. Y es una obligación porque en el momento de reconocer la condición de víctima, también se está asumiendo el deber, la obligación del Estado de garantizarle sus derechos, que como Carolina ahora lo señalaba, son derechos a la verdad, derechos a la justicia, derecho a la reparación y derecho a las garantías de no repetición. Y yo quisiera un poco detenerme en el derecho a la reparación, porque como Vladimir lo mencionaba, es cierto que con anterioridad a la ley existía ya la ley de desplazamiento forzado y unos decretos que en gran medida lo que hacían era reconocer unas medidas de asistencia a la población víctima. Yo creo que el gran avance de la ley 1448 fue reconocer a las víctimas no como sujetos de asistencia, sino como sujetos de derechos. Y eso le dio, por decirlo de la manera más coloquial, un revolcón a la mirada desde el Estado a la población víctima, y yo creo que ese es el gran logro, o uno de los logros más grandes, y yo diría que sin duda es un inmenso desafío, claro, pero es una obligación del Estado que hay que cumplir, y me parece que el Estado colombiano tiene que honrar su palabra. Yo esto se lo escuché a un académico, a Nicolás Rodríguez, que ha estudiado el tema, y dice que la visión primera alrededor de las víctimas se generó como si fueran víctimas de un desastre natural. Eso era lo que sucedía antes en Colombia. Era como si algo les hubiera pasado y entonces había que ayudarles a establecerse, a tal vez, pero no tenían unos derechos inherentes y no había ninguna responsabilidad. Así es. Así es. Las medidas anteriores a la ley 1448 eran básicamente medidas de asistencia y la mirada era asistencialista. Y usted lo señala bien. Es como cuando ocurre una tragedia natural, hay que asistir, hay que socorrer a las personas que fueron víctimas de una tragedia, pero cuando se trata de víctimas de un conflicto armado, en el que participa el propio Estado colombiano, pues hay unas personas que han visto menoscabados sus derechos por acciones deliberadas de seres humanos. Y con un Estado que tenía desde que existe la responsabilidad de garantizar unos derechos. Luego, por esa razón, la ley de víctimas parte de reconocer el conflicto armado, de darle una mirada distinta a las víctimas, es decir, una mirada de sujeto de derechos, y hoy tiene el Estado unas obligaciones, lo cual no sustrae a los victimarios de sus obligaciones. La propia ley señala que el primer respondiente o primer responsable de reparar a las víctimas es el victimario, pero como el Estado es garante, si el victimario no lo hace o si no aparece o si no se logra identificar, le corresponde al Estado colombiano. Carolina, explica un poquito las máscaras que están aquí encima de la mesa para que la gente que nos está viendo entienda y después hablamos de, más allá de los números, de las leyes, de las promesas, de los derechos en el papel, cómo ha sido la implementación de esta ley. Bueno, antes de eso, yo quiero decir que, digamos, para nosotros el 9 de abril es la conmemoración para las víctimas de conflicto armado. De hecho, es un reconocimiento a la dignidad y a la memoria que en algún momento el Estado permitió que a nosotros, a las víctimas, nos vulneraran. De hecho, las víctimas de conflicto armado, dentro de nuestros procesos de liderazgo social y de trabajo colectivo y de construcción de saberes entre muchas víctimas, porque a veces uno reconoce que el dolor que nosotros tuvimos en el marco del conflicto armado es el mismo dolor que hoy tal vez nos une y nos ha permitido conocer muchas más personas que tal vez nunca me imaginé o muchas víctimas no nos imaginamos en conocer. ¿Me puede hablar de su caso, por ejemplo? Entonces, nosotros lo que hemos hecho, esto es un ejercicio, se llama Máscaras de la Verdad. Este ejercicio nace porque pues, cuando se hizo Justicia y Paz con el gobierno, las víctimas no tuvimos la verdad
de muchas situaciones, o tal vez nuestros victimarios no nos entregaron la verdad, sino una verdad a medias. Cuando nacen los acuerdos de La Habana, de hecho, observamos de que en el punto o en el capítulo que hay para las víctimas quedan en medio de los acuerdos y tienen el derecho a saber la verdad. Nosotros, las víctimas de los paramilitares, tenemos derecho a saber la verdad de los hechos que marcaron la violencia en nuestros territorios. Entonces, nacen las máscaras de la verdad, y esta es una estrategia o es una campaña de sensibilización para que tanto víctimas, victimarios y terceros voluntarios entreguen la verdad ante la Comisión de la Verdad, y así podamos construir la memoria histórica de los territorios, y a su vez las familias de las más de 141.000 víctimas del flagelo de desaparición forzada sepan dónde están en este momento los hechos que marcaron la desaparición de sus familiares, y tal vez dónde estén los restos óseos de los cuerpos de estas personas desaparecidas. ¿Y por qué la máscara? ¿Por qué cubrirse la cara? No es cubrir la cara, la máscara es a través de una campaña que se hace durante un día, 2 días. Esas máscaras las hacen las personas, o digamos las víctimas la interviene, las hacen con yeso, y a través del proceso ellos van dibujando lo que quieren expresar. Se dice que, o los psicólogos clínicos manifiestan que los colores expresan diferentes emotividades o emociones que tiene el ser humano. Entonces, las víctimas son algunas introvertidas y no dan a conocer la situación que marcó su hecho de violencia, pero al ver otras víctimas que empiezan a contar situaciones como de violencia sexual, como desaparición forzada, como secuestro, tortura y muchas situaciones que tuvieron que vivir, entonces ellos empiezan a describir. En el caso especial de esta máscara, digamos, es una víctima, es la señora Patricia Ríos. Ella en esta plasmó y dibujó a su mamá y a ella cuando tenía la edad de 4 años, porque su madre falleció por una bala perdida en el municipio de Arauca por un grupo guerrillero. Entonces, ella, después de muchos años, ya es una mujer adulta, es madre, cabeza de hogar. Ella piensa, y tal vez en su momento dijo que si tal vez su madre no hubiera muerto, la vida de ella hoy fuera muy diferente, pero que ella dibujó a su madre y a ella ya representando que ese dolor ya no estaba ahí, sino que ella había logrado, a través de muchas, digamos, estrategias que también se hacen, de lograr aceptar esta memoria con perdón, pero sin olvido. Y lograr esto, darle a conocer a muchas más víctimas para que pasemos tal vez esa puerta que a veces nos quedamos ahí y empezamos a hacer un trabajo psicosocial y acompañamiento a través de las mesas de víctimas. Uno de los retos más grandes de este tema es tratar de devolverle a la gente algo que es irrecuperable. La vida es irrecuperable. Juanse, dame el tema de indemnización y reparación. Entonces, esto es un poco a lo que siempre volvemos nosotros. ¿Cuántas víctimas han sido indemnizadas y reparadas? Y es difícil leer estas cifras. Entonces, de las 8.8 millones de personas, no todos son sujetos de reparación, ¿cierto? Y ahorita usted me explica un poquito por eso. El 81% sí puede acceder. De esos, apenas el 14%, 986.000 personas, más o menos, han sido objeto de reparaciones administrativas o judiciales. Ahí está otra cifra de las personas que han recibido atención psicosocial, apenas el 3%. Entonces, digamos que para darle a la gente un número con el que se pueda quedar, la reparación de las víctimas en Colombia va en 14% en los 8 de 10 años que ya lleva. Y eso es evidentemente un progreso que hace 10 años habríamos pensado insuficiente. Claro. Daniel, en efecto, del universo de víctimas que son sujetos de las medidas de reparación, no es todo el universo de reconocimiento de víctimas que están en el registro. Hay hechos victimizantes que no son susceptibles de indemnización, por ejemplo, la amenaza, o aún hechos de desplazamiento forzado que por disposición de la misma Corte Constitucional eran hechos de desplazamiento forzado que están en el marco de violencia generalizada y no en el marco del conflicto armado, de manera tal que el universo a atender en materia de reparación integral se reduce a los números que allí ya veíamos. El derecho a la reparación, en efecto, es un logro que la Ley 1448 ha incorporado en la discusión del país. Y es un derecho
que gradual y progresivamente y bajo un principio de sostenibilidad fiscal hemos venido desde la Unidad para las Víctimas reconociendo. En efecto, pareciera poco la cifra de casi 1 millón de víctimas. No, es enorme. Lo que pasa es que la otra cifra es algo más grande. Pero Daniel, ningún país en el mundo ha logrado llegar a reparar administrativamente en una medida de indemnización que es estrictamente económica como una compensación al daño causado a las víctimas del conflicto armado. Tenemos un reto gigante. ¿Cómo vamos a llegar al demás universo de víctimas pendientes por reparar? Pues bueno, tenemos unos ejercicios, el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Iván Duque ha establecido una meta, ha establecido además en su articulado alguna forma que nos permita generar nuevas fuentes de financiación, porque acá tenemos también un problema estructural presupuestal de cara a la medida en específico de indemnización administrativa y, por supuesto, la oportunidad que desde las bases del Plan Nacional de Desarrollo tenemos de poder hacer un análisis, un diagnóstico de cara a eventualmente tener un proyecto de ley ante el Congreso que amplíe la vigencia de la Ley 1448. Pero Daniel, yo quisiera también además... Pero y déjeme que igual me voy a la pausa, volvemos con esta pregunta que es la pregunta clave. Si en 8 años solo hemos podido reparar al 14% de las víctimas que se han inscrito, ¿será que 10 años más solamente extender esto es suficiente? Hay que repensar el modelo. Con eso regresamos. Seguimos en Zona Franca. La ley de víctimas y restitución de tierras está cumpliendo 8 años, 8 de los 10 años para los cuales fue inicialmente creada y apenas 14%, lo veíamos ahí, Guillermo, antes de irnos a la pausa, 14% de las personas que son objeto de reparación han sido reparadas. ¿Usted cree que con 10 años más simplemente hay que alargar este tiempo, hay que repensar cómo se aborda el tema de la reparación? Hay que decir ya de entrada, hay una cantidad de gente que no vamos a poder reparar. Bueno, lo primero que hay que decir, y Vladimir en algo ya lo explicaba, no las 8 millones de víctimas tienen derecho a la indemnización. Lo que pasa es que, claro, si uno ve las cifras, casi 1 millón de víctimas han sido indemnizadas, pero en realidad son 8 millones, uno lo que siente es que 7 millones aún no han sido indemnizadas. La indemnización es un asunto que está concebido solamente para un universo determinado de víctimas, no para todas. Pero además a quienes han sido indemnizadas hay que agregarle, por ejemplo, aquellas que han sido restituidas en su tierra, porque la restitución también es una medida de reparación. Y esa cifra no está en las gráficas que aquí se han mostrado porque es un asunto que no le corresponde a la unidad de víctimas, sino que le corresponde a la unidad de restitución de tierras y a los jueces de restitución de tierras. Luego yo creo que hay que ver el universo no solamente con las indemnizadas, sino en general con las víctimas atendidas, porque hay víctimas que han sido objeto de medidas de asistencia, hay víctimas que, como lo decía, han sido objeto de restitución de tierras, hay víctimas que han tenido acceso a la verdad, y eso va creciendo. Y sobre todo, hay muchísimas víctimas que han tenido garantías de no repetición gracias al acuerdo de paz. Es decir, la realidad del país hoy es otra, y el acuerdo de paz es en el fondo una garantía de no repetición, porque al dejar de existir un conflicto, una confrontación entre las FARC y las fuerzas regulares del Estado, pues hay mayores garantías de no repetición de los hechos victimizantes. Luego me parece que se ha avanzado mucho más de lo que dicen las cifras. Ahora, sin duda 10 años fueron insuficientes. Cuando hicimos la ley, jamás nos imaginamos un universo del tamaño que hoy conocemos. Y por esa razón nos parece que o hay que prorrogar, a nosotros nos preocupa que lograr la prórroga de la ley no va a ser fácil en este Congreso, sobre todo porque, y debo decirlo con tristeza, no encuentro un gobierno comprometido con la ley de víctimas. Si hubiese un gobierno, no lo digo por Vladimir es un excelente funcionario, valga la aclaración. Lo tiene que decir por Vladimir, el señor es el director. No, porque Vladimir es una persona que lleva ya muchos años ahí, es un funcionario técnico, pero yo estoy hablando de la cabeza del gobierno. Entonces, en la medida en que el gobierno no sea un gobierno sensible por las víctimas, pues no le va a dar el impulso necesario a una ley y eso hace más difícil que el Congreso la apruebe. Por esa razón nosotros hemos acudido a la Corte Constitucional. Presentamos una demanda del artículo de la vigencia de la ley para pedirle a la Corte que lo declare inconstitucional y la ley quede
con un horizonte de vigencia O sea, mucho usted se está mayor. demandando a usted mismo. No, estamos demandando el texto. Estamos demandando el texto, pero fíjese usted que no parece un contrasentido, pero no lo es por una razón. Y es que los propósitos con los cuales fue expedida la ley, pues no se están cumpliendo porque el tiempo no está alcanzando. Luego, bajo esa perspectiva, es perfectamente lógico pedirle a la Corte que declare no ajustado a la Constitución ese artículo y que en consecuencia se amplíe el horizonte de vigencia. Carolina, ¿qué hacer para tener un mayor avance en este tema? Mira, realmente nosotros hemos determinado en la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas de que la ley está totalmente desfinanciada. Se necesita, además de la prórroga, la vigencia, se necesita más de 126.26 billones de pesos durante los próximos 10 años para poder cumplir con esta ley y cumplirle a las víctimas del país. Y entonces, para que la gente se haga una idea, 120 billones de pesos son un poquito menos, un presupuesto nacional del gobierno nacional es de más o menos 160 billones de pesos. Y ustedes lo que dicen es que se necesita casi un presupuesto nacional de un año para poder cumplir. Pero en 10 años. En 10 años. En 10 años. Se necesita, o sea, la ley está desfinanciada. Necesitamos de que el gobierno nacional cree una estrategia de financiación para poder dar a cabalidad con la ley. De hecho, nosotros habíamos propuesto en un momento de que del 4 por mil saliera un 2 por mil durante esos próximos 10 años para que se diera cumplimiento. Yo pienso que en este gobierno, y espero que me escuche el gobierno nacional, ese es un mensaje que les doy en representación de las víctimas, y es que nosotros esperamos que este gobierno pase a la historia de Colombia cumpliéndole a las víctimas del conflicto armado. Nosotros no solamente es el tema de la indemnización administrativa, de hecho hace falta aproximadamente más del 88% para que sean indemnizados. Nosotros, más que una indemnización administrativa, es que tengamos no una política asistencialista, de que les damos, no, necesitamos una política de manera integral en donde podamos recuperar nuestra calidad de vida, en donde tengamos derecho y acceso a la educación superior y de calidad, en donde tengamos proyectos productivos de generación de ingresos, en donde nosotros como madres o padres o jóvenes podamos no quedarnos ahí, sino salir adelante, Sí. porque nosotros no somos mendigos del Estado. A nosotros nos llegó la violencia, y la violencia no tocó la puerta de nuestras casas diciendo, oye, tú eres rico, tú eres pobre, ven, te victimizo, ¿no? La violencia nos llegó a todos de alguna u otra manera. Necesitamos que este gobierno pase a la historia de Colombia, así como en su momento, y hay que reconocer, Vladimir, nosotros reconocemos a la unidad de víctimas el esfuerzo administrativo que hizo en su momento para dar indemnización administrativa, y de hecho se ve reflejado en su presupuesto, pero necesitamos que el gobierno nacional en este plan de desarrollo se vean más las directrices y esas metas y esos indicadores que realmente cumplan a las víctimas del conflicto armado. Y sobre la prórroga, ¿usted qué piensa? O sea, lo mismo, y fortaleciendo lo que dice el ministro, es una obligación del Estado. Nosotros necesitamos que el Estado financie la ley de víctimas, porque mira, en el gobierno anterior hubo un esfuerzo del 74.6 billones de pesos, creo que hubo durante ese, hubo durante ese cuatrenio. En el 2018 lo que alcanzamos a revisar es que hay que lo que ellos han determinado, digamos, del presupuesto que se necesita para poder financiar la ley de víctimas, ellos tienen en disposición aproximadamente 24 billones, ni siquiera llega a la mitad de lo que en el cuatrenio anterior nos dieron a nosotros. Entonces necesitamos ese compromiso del gobierno nacional, sí. Necesitamos que el gobierno nacional nos vea a nosotros y nos visibilice a nosotros en el ejercicio de nuestros derechos, que trabaje de la mano de nosotros. Nosotros queremos trabajar en el gobierno de manera tanto directa y transversal durante toda la política pública que tiene plan de desarrollo y que está inmersa dentro de la ley 1448. Para que la gente entienda el reto que está por delante, dame el financiamiento de la indemnización. Estos son unos cálculos que tendrán algunos problemas, pero ayudan a pensar lo que falta. Si hay ya 986.000 víctimas indemnizadas, eso costó, según la unidad de víctimas, 6.1 billones desde el 2012. Víctimas por indemnizar, que son 6 millones de víctimas que tienen derecho a indemnización, eso costaría 38 billones de pesos.
y entiendo que eso supera en más de 10 billones de pesos lo que el gobierno, solamente para la indemnización, ¿no? Tengan en cuenta que el aparataje de reparación y de las víctimas en Colombia tiene que ver con atención psicosocial, con una cantidad de cosas. Solamente en indemnización ya hay más de lo que tiene este gobierno para el cuatrenio. Daniel, sí. En efecto, la medida de indemnización es tal vez una de las medidas que tiene un impacto económico muy fuerte en materia de la financiación de la ley. Pero acá, digamos, recordar y lo anotaba... Pero entonces, ¿usted cuánta plata tiene en la unidad para este cuatrenio? Pero entonces acá es importante indicar, Daniel, que la unidad para las víctimas y el presupuesto que otorga el Gobierno Nacional la unidad para las víctimas para la medida de indemnización nunca, a lo largo de la existencia de la unidad, ha sido regresivo. El presupuesto de la entidad se ha mantenido siempre bajo el orden de 1.8 billones aproximadamente anualmente. Sí. De manera tal que dicho presupuesto nunca ha sido regresivo, se ha mantenido. Ahora, no es la única medida que contempla la ley 1448. Están otras medidas que es necesario atender. Nosotros en la Unidad para las Víctimas hemos dispuesto y hemos atendido todas las emergencias humanitarias existentes en el país. Eso ha sido del orden de casi 4.8 billones, Daniel, de pesos que se destinan a atender humanitariamente. Pero, o sea, por emergencias. Ejemplo, Mocoa, la unidad de víctimas... No. En circunstancias asociadas al conflicto interno. Ok. En circunstancias asociadas al conflicto interno. Por ejemplo, en el Chocó hay un confinamiento de unos indígenas allí y salen desplazados. La Unidad para las Víctimas, Daniel, es el principal actor humanitario del país. Los cooperantes a veces nos ayudan, digamos, pero es la Unidad para las Víctimas el mayor actor humanitario en el país. Otras medidas como los retornos y las reubicaciones, cerca de 400.000 hogares víctimas de desplazamiento forzado han sido acompañados por la Unidad para las Víctimas, por la oferta institucional, atención psicosocial, más de 200.000 víctimas han acudido a temas de atención psicosocial, la entrega de restos óseos a víctimas del conflicto armado. Y el hecho que además me parece que es importante, que no es una medida material, digamos dura en su reconocimiento, pero el solo hecho de reconocer a las víctimas en el registro es una medida en nuestra consideración, de satisfacción. Y aún un elemento que me parece importante resaltar, la visibilidad que las víctimas han tenido en la agenda política del país con ocasión de la implementación de la Ley 1448. Carolina acá nos puede dar fe de ello, pero es con la Ley 1448 donde establecimos mesas municipales, departamentales y la Mesa Nacional de Víctimas, que son espacios donde las víctimas están realizando la incidencia en la política pública de víctimas. Y Daniel, permítame acá cerrar. Para este Plan Nacional de Desarrollo tuvimos participación de las víctimas. Hicimos procesos de consulta previa con las comunidades indígenas y afros de cara a poder establecer medidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Y dos circunstancias adicionales que me parece clave poderlas mencionar. Cierra. Artículo 210 del Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno establece un criterio para mejor focalización de oferta para las víctimas en temas de asistencia y atención. Y un artículo adicional que procura, con recursos de extinción de dominio, crear una nueva fuente de financiación para la política pública de víctimas derivado de bienes no inventariados o no entregados por las FARC en el marco del acuerdo. Me voy a la pausa y ya regresamos. El reconocimiento a la ley de víctimas que está cumpliendo 8 años, de eso hablamos hoy, está en la ley. Tal vez en la sociedad no está lo suficientemente presente. Hay personas que tratan de traerlo y de ponerlo de presente, incluso artistas. Hoy está, por ejemplo, Doris Salcedo en la Plaza de Bolívar con el tema del asesinato de líderes sociales, y allá estuvo nuestro periodista Oscar Rincón. Lo de hoy en la Plaza de Bolívar fue un homenaje a todos aquellos que por llamarse líder quedaron justo así como sus nombres en el suelo de la plaza, quebrados. Este homenaje es una imagen monumental que es un acto efímero de solidaridad, simbólico, pero que también queda en la imagen potente, monumental, para la conciencia de todos los ciudadanos de Colombia y del mundo. Entre todos somos más o menos 1000 personas trabajando aquí constantemente. Y en cuanto a materiales, ¿cuánto vidrio? Sí, yo creo que son 20 toneladas de vidrio, una cosa de esa naturaleza, mucho vidrio. Sí. Cientos de personas se solidarizaron con la causa y llegaron para escribir nombres con pedazos de vidrio. Se trata de rendirle homenaje a nuestros líderes sociales
especialmente acá en la Plaza de Bolívar, el corazón del gobierno, para decirle al pueblo colombiano que aquí están los líderes, que acá están los líderes amenazados. Sin embargo, para aquellos que vienen de esas zonas calientes, aquellos que conocen de primera mano el conflicto, actos como este a la larga no son más que un saludo a la bandera. Este tipo de cosas que son, digamos, patrocinados por algunas instituciones o por algunas organizaciones, no es sino para gastar y malgastar la plata. Sí. Yo pienso de que en algunos momentos sirve la visibilización. Esta obra de la célebre Doris Salcedo fue nombrada Quebrantos y es, según la artista, un acto político para reivindicar el dolor de las víctimas y visibilizar los borrosos nombres de los caídos en esta guerra. Y estas son, Guillermo, víctimas no del conflicto que pensábamos estaba en Colombia en el año 2011 cuando se hizo esta ley, sino son víctimas que siguen acumulándose y que siguen nutriendo el universo de las víctimas en Colombia. Si le pongo esta gráfica, este es un histórico que tiene el Registro Único de Víctimas de la cantidad de gente que se inscribe al año, ¿no? Entonces ahí usted, por ejemplo, tiene que en el 2002 ocurrieron la mayor cantidad de hechos victimizantes en el registro, que son casi 1 millón de personas se inscribieron ese año, pero de ahí para acá sigue habiendo un ritmo anual de más o menos 150.000 personas. En el año 2018 fueron, ahí veríamos que son más de 150.000, 2019 estas son obviamente cifras preliminares, pero entonces uno ahí piensa que más allá de que esta ley se prorrogue otros 10 años, Colombia es un país donde siempre va a haber nuevas víctimas. Pues lo ideal es que no hubiesen nuevas víctimas en Colombia. Tenemos que llegar a un momento en el que no hayan más víctimas. Decía el expresidente Santos tal vez en su segunda campaña que lo que hay es que acabar con esa fábrica de víctimas que es el conflicto armado. Y vale la pena recordar que en la gráfica que acaban de observar los televidentes, entre los años 2016 y 2018 hubo claramente un descenso del número de víctimas inscritas y desafortunadamente se ve que en el 2019 está empezando a crecer. Esa es una noticia preocupante porque pues, lo que está ocurriendo es que se están creando nuevos focos de violencia. Todo este exterminio de los líderes sociales sin duda se está reflejando ya en esa gráfica, no me cabe duda, y eso es lamentable, pero hay que llegar en un momento determinado en el que no existan más víctimas del conflicto armado. Pero yo quisiera también aprovechar, y perdón que me extienda un minuto más, para destacar la presencia de Carolina. Es que si la ley de víctimas no existiera, seguramente Carolina no estaría aquí sentada. Y ella está aquí sentada porque es vocera de la mesa de víctimas. Y esa mesa de víctimas la eligen las víctimas, sí, gracias a un diseño que se hizo en la ley 1448. Y ellas hacen incidencia. Este es un informe que me acaba de entregar Carolina. Y en este informe lo que está registrado es la deliberación, los resultados que se presentan en una comisión que está creada por la ley, que funciona en el Congreso de la República, que se reúne periódicamente, en el que las víctimas también pueden participar. Luego me parece que uno de los grandes avances de estos 8 años de la ley de víctimas es que hoy las víctimas tienen voz, tienen una representación, tienen una incidencia, y con toda razón ella se queja, y cuando nosotros estábamos en el gobierno también se quejaba y tenía razón de quejarse, pero de eso se trata. Esa es la incidencia que desde la sociedad civil hay que hacer, porque la sociedad civil siempre está, con justa razón, demandando el cumplimiento de las obligaciones del Estado, y nunca el Estado suficientemente las cumple. Luego ahí es que ir cada día mejorando, y me parece que ese es un llamado que hay que hacerle al gobierno, al presidente Duque. Este es un asunto en el que hay que ir avanzando para mejorar, para cada vez más satisfacer en mayor medida los derechos de las víctimas del conflicto armado. Y entonces ahora, antes de salir a la pausa, Vladimir estaba haciendo como un balance de lo que él ve ha sido la gestión durante este gobierno, y en su cara un poco yo veía, Carolina, que usted no estaba del todo de acuerdo. Bueno, lo que pasa es que hay un sinsabor no solamente desde lo nacional, sino lo territorial, porque digamos, nosotros somos espacios de participación en donde tenemos que hacer una incidencia frente a la política pública con las instituciones públicas. Y está desde lo local, municipio, departamento y nación. Por ejemplo, nosotros hemos visto que el gobierno nacional ahora le está botando toda la pelota a los municipios. Y resulta que hay municipios de esta categoría en donde hubo harto conflicto armado,
pero no tienen la capacidad financiera para poder cumplir a cabalidad con muchos temas para la asistencia a las víctimas. Entonces, esos municipios se sienten solos y al sentirse solos frente al apoyo que debe haber el gobierno nacional, pues las personas más perjudicadas en ese proceso son las víctimas. Lo mismo sucede a nivel departamental y a nivel nacional, hablando, digamos, específicamente de la unidad de víctimas. De hecho, la unidad de víctimas hemos logrado encajar en los procesos de incidencia pública para nosotros poder tener un reconocimiento en los diferentes espacios que tenemos en el gobierno nacional, si hay fallas, pero hemos logrado tener una comunicación asertiva para ir mejorando todo lo que engrana todo el sistema. Y de hecho, sí, yo le he hecho un reconocimiento siempre que he podido a la unidad en el tema de indemnización. Se necesita es que el gobierno, desde su cabeza, financie más a la unidad de víctimas, para que la unidad de víctimas pueda seguir articulando toda la política. Además de que no solamente es la unidad de víctimas, está la transversalidad, están los ministerios, salud, educación, está vivienda, están todos los que pueden generar, digamos, no generar, sino cumplir a cabalidad lo que tiene que ver con los lineamientos de nuestra política pública. Entonces, el sinsabor es que a veces, por ejemplo, hablemos del tema de salud y educación. En la 1448 permite que haya una prioridad o un margen de discrecionalidad frente a las personas que son víctimas. O sea, si una persona víctima llega a un hospital, debe primero al hospital tener la caracterización y saber de que esa persona es víctima y darle un nivel de prioridad en el tema de atención, sea si lo direcciona a la parte psicosocial o digamos a las enfermedades que tal vez tenga esa víctima. Pero entonces a todos nos meten en la misma bolsa. Entonces, sea víctima o no sea víctima, es la misma atención, ¿sí? Pero entonces uno dice, y la ley, lo mismo sucede con el tema de educación. Entonces, en el tema de educación es lo mismo, o sea, estamos beneficiando 200.000 niños víctimas, pero es que uno dice, pero igual sea víctima o no sea víctima, tiene derecho a educarse, ¿sí? Entonces, nosotros en el informe incluso de seguimiento a la ley y en lo que hemos hablado con el Estado, Vladimir nos ha visto siempre en ese proceso, es que juntos pero no revueltos. ¿Por qué? Porque es que a nosotros no nos pueden decir es que estamos a través del Sistema General de Participaciones, hemos invertido tanto en educación, tanto en salud, cuando eso es un derecho constitucional. Nosotros necesitamos es saber, saquen lo que es realmente a las víctimas independientemente de lo que es derecho. Y entonces, déjeme, le doy la réplica, pero después de la pausa. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos de los 8 años que está cumpliendo la ley de víctimas y restitución de tierras en Colombia. Antes de eso, les traigo algo de redes sociales a propósito de la visita de Angelina Jolie. Esto es lo que hay en Enredados. Nos enredamos con algunos memes y reacciones que dejó la visita de la actriz Angelina Jolie a La Guajira y de su reunión con el presidente Iván Duque. Si tú eres maléfica, ¿por qué haces obras benéficas? Angelina Jolie con Iván Duque. Y esta caricatura de Matador que se llama Angelina Jolie en La Guajira. Pobre niño venezolano. Soy colombiano. Y muchos decían también a través de las redes sociales que Angelina Jolie llegó primero a La Guajira que el propio presidente Iván Duque. Nos vemos mañana con más Enredados. Volvemos. Vladimir, usted había aquí varios reclamos. Yo le quería preguntar, ¿a usted le parece, en medio de estas preguntas, si el reconocimiento del conflicto armado es importante, es útil para la misión de la unidad? No, indudablemente, y creo que precisamente uno de los pactos de este Plan Nacional de Desarrollo de legalidad daría cuenta de ello. Nosotros estamos en este nuevo gobierno avanzando en la implementación de la Ley 1448. Y acá me parece algo... Pero venga. Pero Daniel, permítame lo siguiente. Venga. ¿Cómo así? O sea, en el Plan Nacional de Desarrollo hay un reconocimiento de la existencia del conflicto armado. Esto que puede parecer un poco embelecudo, conceptual... Daniel, el Plan Nacional de Desarrollo tiene un principio y un pacto de legalidad. En ese sentido, este es un gobierno, por supuesto, respetuoso de todo el ordenamiento jurídico del Estado colombiano. Respetuosos, por supuesto, de la Ley 1448, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Y en ese sentido, además, y ya lo referí, las bases y algunos artículos de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo
establecen unas medidas para fortalecer la política pública de víctimas. Y acá me da la oportunidad de poder referir algunas circunstancias. Yo creo que esta es una de las políticas, Daniel y Carolina, que mayor regulación, vigilancia y control tiene por parte de los diferentes escenarios o estamentos estatales. Es una política pública que tiene las mesas de participación de víctimas, tiene la comisión de seguimiento de los órganos de control que vigilan y nos hacen veeduría constante, la comisión de seguimiento en el Congreso de la República, la misma Corte Constitucional, los jueces de la República, la comunidad internacional. Y precisamente por ello, Carolina, nosotros creemos que esta no es una política específica en el cual generemos, por decirlo, poblaciones segmentadas o marginales del desarrollo propio de las políticas. Esta es una política, en nuestra consideración, multisectorial, que depende precisamente de la implementación de acciones de otros sectores, en materia de salud, de educación, precisamente en materia agraria, el sector agrario es importante. Está diciendo precisamente lo que Carolina reclamaba, es que nos están metiendo en la bolsa de todos los demás poblaciones vulnerables cuando nosotros somos especialmente vulnerables. Claro, pero imagínense precisamente allí en esa, ¿cómo decirlo?, multisectorialidad que tiene esta política, tienen que haber unos componentes diferenciales que, por citar un ejemplo, en materia de salud lo tenemos a través del PAPSIVI con el Ministerio de Salud, que allí hay unas dinámicas diferentes de acceso a salud que no lo tienen todos los colombianos ciudadanos normales. Pero usted imagínese, Daniel, Carolina, que hiciéramos un segmento de políticas sectoriales solo para las víctimas. A mí me parece que eso pudiese ser contradictorio. Yo creo que esto tiene que ser precisamente un asunto de integración de la política, y por eso este Plan Nacional de Desarrollo lo que focaliza o tiene un esfuerzo en poder focalizar oferta con una destinación específica, sobre lo cual tiene que haber lineamientos para reconocimiento de la población víctima del conflicto armado. Pues eso es muy importante lo que acaba de decir Vladimir, pero hay algo que sí es preocupante en el plan de desarrollo del gobierno del presidente Duque, y es que las metas en materia de indemnización y en general de reparación son infinitamente inferiores a las metas que tenía el plan de desarrollo 2014-2018. Luego, pues, eso va contra la progresividad de los derechos. Recuerde usted que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos dice que en materia de derechos debe aplicarse el principio de progresividad, es decir, que no puede devolverse un Estado, no puede echar atrás en materia de reconocimiento de derechos. A mí me parece que en la medida en que las metas del plan de desarrollo del presidente Duque son inferiores al plan de desarrollo inmediatamente anterior en materia de la política de atención a las víctimas, eso es una violación del principio de progresividad, que no obstante estos esfuerzos que menciona Vladimir, la focalización, la multisectorialidad, me parece que, pues sí, podría uno decir que es cierto, si hay un pacto por la legalidad, un reconocimiento del ordenamiento jurídico actual, pues hay implícitamente un reconocimiento de la existencia del conflicto armado. Pero, ¡qué vuelta! Pero en materia de las metas son inferiores. Pero Daniel, pero hay 2 segundos para referir a las metas. 510.000 indemnizaciones en este cuatrenio se propone este gobierno. Doctor Riera, un poco mayores a las que se propuso el anterior plan de desarrollo, que además acumulaba indemnizaciones de marcos normativos las metas del plan de desarrollo anterior eran superiores a las metas de este plan. Claro, porque sumaban otras medidas. Digamos, acá hay un asunto técnico, pero usted mismo lo ha dicho, esto es multisectorial, son un conjunto de medidas. Pero usted solamente toma una medida para desvirtuar mi argumento. Mi argumento es que el global de las metas de este plan de desarrollo es inferior al global de las metas del plan de desarrollo anterior. Y doctor Rivera, y 1 millón de víctimas de desplazamiento forzado en superación de situación de vulnerabilidad que implica multisectorialidad de oferta. Les agradezco, este es un tema al que volveremos en el 9º aniversario, en el 10º aniversario, y si logran la prórroga de esta ley, en el 11º aniversario de la ley de víctimas. Les agradezco mucho su presencia aquí, especialmente a usted, Carolina, muchas gracias. Vladimir, Guillermo, a ustedes nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.